supuesto, a quienes les gusta la política, que nos apasiona este tema y nos encanta, por supuesto, analizarlo. Hablábamos sobre esta negociación, este método que el presidente de los Estados Unidos ha venido utilizando en estos meses que lleva frente a la Casa Blanca, estos 11 meses que parecen mucho más, porque por supuesto hemos visto, bueno, desde el tema arancelario en todo el mundo, a un presidente mostrar una gráfica con aranceles de 200, de 300% según los países, lo que ha sido frontalmente el conflicto arancelario con China, y en particular en nuestro continente hemos visto también varios temas que tienen que ver con, bueno, el trato que se ha dado con Canadá y con el caso de México y el caso también en particular de Canadá, donde de alguna manera, decía antes de ir a la pausa, una forma en la que el presidente ha tratado de mejorar su posición en una mesa de negociación, en un acercamiento buscando privilegiar los intereses de Estados Unidos, ha sido estos manejos extraños de la historia, como ponía el caso de Panamá con el tema del canal, que bueno, reclamaba a Estados Unidos sus derechos sobre el canal, precisamente bajo el argumento que Estados Unidos construyó el canal de Panamá y que no se debió haber cedido el control porque China había aumentado su influencia gracias a ceder el control del canal de Panamá. El caso del Golfo de México, que no debe ser el Golfo de México, que tiene que ser el Golfo de América. Es decir, no es la primera vez que vemos este tipo de situaciones donde la historia se distorsiona en función de una negociación. ¿Será este el caso? Es la pregunta, porque por supuesto frente a esto está la incertidumbre que genera para los mercados energéticos que el país con las mayores reservas petroleras del mundo tenga, como el mismo presidente de los Estados Unidos lo dijo, la mayor flota nunca antes vista frente a sus costas, y que frente a esto el impacto económico para Venezuela y para la región también, por supuesto, es importante, y para la región en términos energéticos. Mira, lo primero que hay que decir es lo siguiente: la amenaza del presidente Trump con respecto a toda Venezuela, es real y objetiva. Es decir, no es un asunto estrictamente mediático, es una fuerza militar colocada cerca de nuestras fronteras marítimas que representa un peligro real para la estabilidad y para la soberanía nacional. Cualquier discusión o cualquier debate que hoy está proponiendo la doctora Sheinbaum, presidenta de México, y el presidente Lula de Brasil, y otros factores políticos como Rusia y como China, que también se han pronunciado, tienen que pasar sobre una base: el retiro inmediato de las tropas acantonadas frente a las costas marítimas de Venezuela y cese la agresión del presidente Trump contra nuestro país y contra nuestro presidente Nicolás Maduro. Eso es una condición elemental. ¿Por qué? Porque tú no puedes discutir sobre la base de que con quien tú discutes te está poniendo una pistola en la cabeza. Claro. Esa es la primera cosa. Que haya una posibilidad de diálogo y de encuentro. Ya hubo un diálogo, ya hubo una primera conversación. La explicó Trump y la explicó el presidente Maduro. Sin mayores detalles. Sin mayores detalles, pero efectivamente el solo hecho de que se haya dado y que los dos lo hayan dicho es porque hay un margen de diálogo y tal. Porque para el gobierno bolivariano, la política de diálogo, la política de entendimiento, el apego a las leyes internacionales, el apego a nuestra Constitución, el apego a un camino de coexistencia pacífica, son conceptos fundamentales que están en nuestra Constitución, que nosotros no los podemos violar. Es decir, nosotros somos, y yo diría que es lo siguiente: mira, Trump hoy se plantea como un rey, como que si él fuera un emperador del mundo. El problema es que está frente al líder político más demócrata que hay en todo el continente de América, que es Nicolás Maduro Moro. No hay un demócrata más importante en el continente que Nicolás Maduro. Entonces, claro, es la propuesta de un hombre que se cree dueño del mundo frente a alguien que le responde con democracia. Porque, ¿qué es lo que pasa frente a esas agresiones? Ya está pasando en las últimas horas. Lo hablábamos fuera de cámara, ¿no? Es decir,
¿Qué está pasando? La reacción de millones y millones de venezolanas y venezolanas en contra de las groserías de Donald Trump. ¿Cómo va a decir que las tierras de Venezuela le pertenecen? ¿Cómo va a decir que el petróleo de Venezuela le pertenece? Que nos robamos. Eso no tiene sentido. Eso es. Ahora, que esa es su técnica de negociación. Sí, esa puede ser tu técnica de negociación, pero la nuestra es otra. Claro. Es decir, la nuestra es que nosotros defendemos lo que nos pertenece. Y la otra cosa es la siguiente. Es decir, un camino como el que está transitando el presidente Trump lo lleva a complicar mucho más la situación interna. El senador Bernie Sanders le decía, no resuelves el problema de la salud, no resuelves el problema del empleo, no levantaste la industria. El tema de los aranceles te fracasó estrepitosamente. No, las sanciones hoy se te revierten en contra, las sanciones aplicadas a distintos países. Ahora, y además ha encontrado una unidad nacional nunca antes vista. Mira, yo no conozco en los últimos 50 años un consenso nacional y una unidad nacional como la que hoy hay en Venezuela. No la conozco. Bueno, y es que precisamente ahí está el reto además de esta situación, que por supuesto, bueno, debe generar más allá de las posiciones políticas, porque quienes están a favor o quienes están en contra del gobierno, en desacuerdo con cómo se hace o se ejecuta la política de nuestro país, bueno, no es ajeno a la soberanía, es decir, no puede. Y hablábamos precisamente fuera de cámara sobre esos puntos de la historia donde precisamente el consenso nacional ha sido complejo, porque se ha privilegiado las posiciones propias de la política o los intereses de cada uno de los sectores de la sociedad y no el interés nacional. Hay pocos casos, hay uno mucho antes que fue, yo le decía a Roy Daza, bueno, el bloqueo naval que nuestro país también sufrió en el año 1902, que significó, por supuesto, cuando se dio a conocer esa proclama tan famosa de la planta insolente, que significó que grandes adversarios de la política también se depusieran de alguna manera esa coyuntura para unirse ante una amenaza mayor, que eran las grandes potencias en ese momento, el Reino Unido y por supuesto Italia, las potencias europeas en ese contexto, que paradójicamente Estados Unidos fue quien de alguna manera medió en esa situación. Lo cierto es que hoy el consenso nacional es clave. ¿Cómo hacer de esto un asunto de Estado, un asunto de todos los sectores? Bueno, en primer lugar que le estamos ganando la batalla política e incluso le estamos ganando la batalla mediática. ¿Por qué? Porque lo que aplican es terrorismo psicológico a través de las redes sociales. Pero el venezolano ha aprendido a discernir, a separar lo que es mentira de lo que es verdad. Busca la información y rechaza lo otro, porque es lo único que te hace a ti comprender cómo hoy los que proponen políticamente la dominación colonial del país, que es María Corina Machado, Leopoldo López, Julio Borges y compañía, ¿no? Esos que están proponiendo hoy están derrotados políticamente. Derrotados políticamente por un amplio consenso nacional. Según algunos compañeros hablan del 97%, pero es que si fuera del 80% podemos hablar de una mayoría espectacular, nunca antes vista. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La primera cosa es, el presidente Maduro, con su política de calma y cordura, nervios de acero, de respeto a la Constitución, respeto a la soberanía, ha logrado este consenso. En segundo lugar, una cosa que es muy importante, es decir, las amenazas han sido respondidas masivamente por el pueblo de Venezuela, en lo político, pero también en la preparación de nuestros milicianos y de nuestros ciudadanos en función de prepararnos ante un eventual ataque armado de las tropas norteamericanas en nuestro país. Eso es muy importante decirlo, porque está frente a un pueblo que no se doblega, está frente a un pueblo que no se va a arrodillar frente a Trump y frente a nadie. ¿Estamos dispuestos a conversar? Sí. ¿Estamos dispuestos a hablar con el que haya que hablar, con el que sea? No, tal cosa. La política incluso que hoy
se aplica en Estados Unidos con respecto a Venezuela, va a llevar a una crisis política interna a los Estados Unidos de marca mayor. Y mucho más. Porque además estamos frente a un presidente que dice, por ejemplo, con el tema de incursiones armadas a nuestro país vía terrestre, dice que él no necesita el permiso del Congreso. Es decir, frente a un ejecutivo que no respeta el resto de los poderes del Estado. Pues es su política y no la política de un gobierno como tal. Es la idea. Bueno, porque así son los fascistas. Sí, los fascistas. Es decir, ¿qué es lo que identifica o qué es lo que diferencia una política incluso de derecha conservadora del fascismo? Que el fascismo se aparta todo lo legal, se aparta todas las leyes. Mira, por ejemplo, el presidente Trump está violando un principio de la Carta de las Naciones Unidas, que es el principio de la libre navegación, el principio del libre comercio. ¿Cómo es que Venezuela no tiene derecho a comerciar su petróleo con quien quiera negociarlo o con quien le convenga negociarlo? Ahora, si el Estados Unidos, el gobierno de Trump, el primer gobierno de Trump, el gobierno de Biden, le entregaron a una banda de delincuentes dirigida por Juan Guaidó a Citgo para que la destruyera, y eso afecta el mercado interno petrolero norteamericano, es un asunto de ellos. Ellos tienen que devolvernos a nosotros, porque ellos sí nos robaron, que Citgo y todo lo que implica Citgo, que no es solamente una refinería, es refinación, claro, es comercialización, esta cosa, y un activo muy importante para Venezuela. Ahora, ¿qué cree que nos van a rendir a nosotros por crisis económica, nos van a rendir por hambre? Están equivocados. Están equivocados porque, mira, no hay ninguna posibilidad en el mundo de hoy que la comercialización de nuestro petróleo nos lleve, es decir, que nuestro petróleo no llegue al mercado petrolero internacional. Eso no existe, no. A menos de que quieras ir a una confrontación bélica, no solo con Venezuela, claro, sino una confrontación bélica de alto nivel. ¿Por qué? Porque la posibilidad hoy de recuperación de la economía de los Estados Unidos tiene que ver con que el que dirige los Estados Unidos, a empezar, abandone esa posición de que él es el emperador del mundo. Esa es la primera cosa. Mira, no se trata, el mundo no marcha hacia una bipolaridad al estilo de lo que hubo entre la Unión Soviética y Estados Unidos durante 70 años. El mundo no marcha hacia eso. El mundo marcha hacia que todos nos tenemos que poner de acuerdo en los problemas más importantes. ¿Y cuál es el problema más importante de la economía en este momento? La clave del asunto es el problema petrolero. El problema energético. El problema energético. Claro. Es un problema muy importante. Venezuela puede contribuir a encarar el problema energético del mundo, puede hacerlo, está en condiciones y tal. Mira, Venezuela desde 1954 tiene la capacidad de extraer petróleo, producir petróleo y comercialización de petróleo con venezolanos. No hay nadie que sepa más de petróleo, por lo menos en el continente americano, que los venezolanos. Los ingenieros, los técnicos, los economistas, los sociólogos, toda la gente que ha trabajado en la industria petrolera. Son muy buenos. Los puedes incluso buscar en todas las empresas transnacionales y todas las empresas nacionales del mundo petrolero. Ahí están venezolanos trabajando, destacadísimos además, porque son extraordinarios. Ahora, porque nosotros, si algo tenemos, lo más importante que tiene Venezuela no es el petróleo, lo más importante que tiene Venezuela son los venezolanos y las venezolanas, ¿no? Es decir, la alta capacitación que tienen. Entonces, ¿qué es lo que hoy está planteado para que entremos en un diálogo, entremos en una etapa de discusión? ¿La discusión cuál es? Si tú quieres resolver el asunto que tienes con la falta de petróleo para poder recuperar tu economía, ahí está la ley orgánica de hidrocarburos, que dice, uno, tienes que pagar mi impuesto. Y no me puedes pagar impuestos como una venta de helado, ¿ven? Porque las empresas petroleras ganan, las ganancias son súper recontramillonarias. Y segundo, me pagas regalías. Tercero, que es muy importante, la participación del capital nacional en el negocio petrolero y a través de empresas mixtas, donde
Petróleos Venezuela tiene la garantía. Claro. Esos son los 4 elementos. Son 4 elementos concretos de la política nuestra. Ahora, ¿qué significa eso? Bueno, explícame entonces por qué la Chevron está extrayendo petróleo y comercializando petróleo. 600.000 barriles, que no es cualquier cosa. Gracias por acompañarnos esta mañana. Se nos agotó el tiempo, lamentablemente. Roy Daza con nosotros en estudio, diputado de la Asamblea Nacional, vicepresidente de la Comisión Permanente de Política Exterior, Soberanía e Integración del Parlamento venezolano. La pausa y seguimos con más Ecoprácticas con Fernando Jauregui para cerrar este bloque. Saludos a quienes nos escribieron, por cierto, por Telegram. Lamentablemente por temas de tiempo no leímos sus mensajes. Para Carlos Antonio Padrón, Luis Guerra, Manuel Santiago, Jesús Jaime, por acá también Domingo